Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra mesa de análisis mensual de Hablemos de Derechos Humanos, una iniciativa del Comité Cerezo México. En esta ocasión, nuestro tema es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemoró el 30 de agosto y que es resultado de la lucha de los pueblos. Para esta mesa tenemos la presencia de Cita Loyo, colaboradora del Comité Cerezo México, Judith Galarza Campos, secretaria ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Jorge Verástegui González, defensor de derechos humanos. En el primer punto de esta mesa, quisiera que Judith, por favor, nos hiciera favor de contextualizar y nos dijera cómo surge la conmemoración de esta fecha, cómo la impulsaron y con qué objetivo. Bueno, el Día Internacional del Detenido Desaparecido nace a la par que nace FEDEFAM. En el primer congreso que se desarrolló en San José, Costa Rica, en 1981, ahí se hace la propuesta de elegir un día para conmemorar, recordar y mantener viva la memoria de nuestros detenidos desaparecidos. Y se ratifica en el segundo congreso extraordinario, ahí en Venezuela, en el mismo 81. En estos congresos, básicamente en esos dos congresos, se plantean otros objetivos. El de impulsar la Convención Internacional que proteja a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Lo logramos después de 25 años, ¿verdad? La convención entra en vigor el 23 de diciembre del 2010, pero 3 días antes, la Asamblea de Naciones Unidas promulga el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Yo me encontraba en Caracas cuando me manda un comunicado la ONU para que explique por qué nace el 30 de agosto y le mandé, me consultaron y le mandé toda la información. Nosotros fuimos reconocidos ante el Consejo Económico y Social en estatus 2 en categoría económica y social como un órgano consultivo por Naciones Unidas. Por eso es de que pudimos trabajar la convención y la ONU reconoce el 30 de agosto gracias al trabajo de familiares y que en verdad tú hacías una pregunta ahorita, ¿a qué nos hemos enfrentado? ¿Qué dificultades hemos tenido? Ninguna, porque eso fue una tarea específica, un objetivo de nosotros los familiares, para recordar a nuestros familiares, para visibilizar esta práctica de la desaparición forzada y que no se volviera a repetir. Pero también, por parte de la convención, impulsar un instrumento jurídico que evitara las desapariciones forzadas, porque gracias a todo el trabajo y a todo lo que hemos desarrollado, la desaparición forzada logramos que se catalogara como delito de lesa humanidad, crimen de Estado. Cita, quisiera que nos dieras tu punto de vista sobre la importancia de conmemorar esta fecha, por favor. Bueno, una de las cosas más importantes de la conmemoración del 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es primero, como ya lo mencionó Judith, la parte de la visibilización de las víctimas, ¿no? Como tal. Hacer un acto de memoria, en el caso, por ejemplo, de los dos luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que este año cumplieron 13 años de estar detenidos desaparecidos. Nosotros lo que hacemos todos los años desde hace 13 años es salir a recordarlos, conmemorarlos en el sentido de sus luchas, ¿no? Son personas que luchan por
que el pueblo tenga una vida digna. Entonces, eso es una de las una importancia que tiene conmemorar esta fecha. Otra cosa, pues, es también salir a exigir justicia, recordarle al Estado, principalmente en México, que sigue habiendo impunidad absoluta para estos casos, y lo que se hace, pues, es salir a visibilizar los casos, pero en la exigencia de justicia, en la exigencia de verdad, de saber dónde los tienen, de saber quiénes son los responsables, toda la cadena de mando, y exigir que se lleven a juicio sin importar el fuero. Esa sería como la importancia de conmemorar esa fecha. Yo no creo nada más en México, sino a nivel internacional. Esa es una de las cosas más importantes que hacen este día, ¿no? Y pues nada más como dato, nosotros como organización, Comité Cerezo México, forma parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México, que se instaura en 2010, justamente un 30 de agosto. Nosotros ayer cumplimos como campaña 10 años de trabajo y somos como campaña de las primeras organizaciones que conmemoran en México el 30 de agosto desde hace 10 años. Jorge, ¿cuál es la importancia de conmemorar esta fecha? Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Mira, una como lo trascendental de recordar o conmemorar este día radica justo en la lucha contra el olvido que se tiene en el marco de las desapariciones, y estar continuamente exigiendo, por un lado, que las desapariciones cesen y, por otro, la localización con vida de las personas que han sido desaparecidas. Y es una lucha que, bueno, viene desde la década de los 60, y es un logro que las familias de América Latina consiguieron poder conmemorar o instaurar este día justamente con todo el andamiaje que han estado realizando más allá de la conmemoración de este día, pero también es como muy importante, sobre todo en el contexto ahora de México, ver que justo es gracias al empuje de las familias que se han logrado avances en esta materia, y que sin el empuje de las familias no se podría lograr, porque al final recordemos que en las desapariciones forzadas pues el Estado es el perpetrador y justamente es al que se le exige justicia, y entra siempre este conflicto, pero gracias a la persistencia de las familias es que se ha logrado cosas como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, pero también avances contra las desapariciones. La consigna que caracteriza al movimiento de familiares de personas desaparecidas es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y me parece que es de las exigencias más profundas que existen, y además que se mantiene con el tiempo, y es el punto central del movimiento para todos los familiares, porque justamente todas las personas que han sido desaparecidas fueron arrancadas de sus casas con vida, y la responsabilidad del Estado es que de esa misma manera los pueda regresar. Lamentablemente, como hemos visto no solo en México, sino en otras partes del mundo, el Estado siempre intenta y le apuesta a la muerte y al olvido. Y entonces, constantemente tiene una política para cansar a las familias, para decirles que están muertos, que ha pasado mucho tiempo y que ya no exijan, porque no tiene sentido. Pero me parece que el amor justo de las familias, de los amigos, de las amigas de una persona desaparecida, lo que permite afianzar esta demanda de decir: ustedes se lo llevaron vivo y me lo tienen que regresar en estas condiciones, a pesar de este discurso de muerte que tienen los estados. Desde tu perspectiva y sobre todo desde tu lucha, ¿cómo ha sido esta pelea
que han dado los familiares de las víctimas, no solo en México, sino a nivel internacional, recordando casos como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina? En toda América Latina, los gobiernos trataron de negar que hubiera detenidos desaparecidos. Precisamente por eso a las Madres de Plaza de Mayo le pusieron las locas de Madres de Plaza de Mayo, porque ellos comentaban que era mentira, que ellos no habían detenido a nadie, o sea, era una completa negación. Igual en México, ¿verdad? En aquella época, no, en lo personal, decían que a lo mejor mi hermana se había ido a Estados Unidos. Pero fue una política de no reconocer, ni reconocernos como familiares, ni reconocer a las víctimas de desaparición forzada. Eso ha sido una lucha muy fuerte y es precisamente los familiares que fuimos los que empezamos a reivindicar el 30 de agosto desde el 81, 82, 83, o sea, las asociaciones de familiares ya lo conmemorábamos aquí en México y en toda América Latina, porque nosotros entramos desde que nace FEDEFAM, pero fuimos reconocidas en el 88 como Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos Políticos. Pero ¿qué sucede? Que los poderes responsables, ¿verdad? Llámese militares, llámese policías comunes, federales, llámese empresarios, porque los empresarios, la Mercedes, la Ford, pagaban y es más, hasta los denunciaban en sus fábricas, les decían a cuáles tenían que detener. Ellos financiaron a los grupos paramilitares, ¿verdad? Las patrullas de autodefensa de Guatemala. Ellos apoyaron en Guatemala el gobierno guatemalteco para que llevaran a cabo lo mismo que ha hecho el gobierno colombiano con las Autodefensas Unidos de Colombia, ¿verdad? Para que no fueran enjuiciados los gobiernos. Entonces, primero se dio la negación. Ya cuando no pudieron, ¿verdad? Empezaron tímidamente a reconocer que efectivamente, en la medida que iban pasando los gobiernos, efectivamente se dio una desaparición, pero además porque hubo una campaña de familiares que empezaron a depositar dentro de la Corte Interamericana los casos. El primer caso que fue muy importante fue el de Velázquez de Honduras, que la Corte Interamericana condenó al gobierno hondureño. Apenas hace el 24 de agosto las compañeras de Honduras hablaron sobre ese tema, hay que verlo, ¿no? Pero porque había gente que estaba también conectada con nosotros en la ONU, en la OEA. Ahora, para nada, ¿verdad? Ahorita que está este señor Almagro, es muy difícil que esté apoyando. Pero hubo gente que nos estuvo apoyando muchísimo. Y eso fue una política en verdad que hemos transitado. Crearon instituciones, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros podíamos señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los 90 fue creada primero para que pudieran firmar el Tratado de Libre Comercio, porque hay una exigencia de los organismos internacionales que están financiando económicamente a los gobiernos y decirles, si no mejoran los derechos humanos, bueno, entonces no te vamos a aprobar el tratado. Entonces ellos prácticamente hubo una persecución a todos nuestros familiares para que llegaban a las casas, llegaban a las oficinas, directamente llegaron a nuestra oficina aquí en Ciudad Juárez con de esas máquinas, ya ves que antes eran puras maquinitas así, para levantar la denuncia, o sea, a fuerzas, ¿no? Afortunadamente yo no estaba en la oficina y casi se llevan al compañero que estaba ahí en ese momento
porque no quiso decir dónde vivía. Dices que yo no sé dónde vive Judith. No porque fuera clandestina, sino porque no sabía. Entonces, todo eso, y a muchas madres las convencieron, las repararon económicamente, y lo que ha hecho es debilitar la lucha. Y eso ha sido en todo el país. Hoy, afortunadamente, sí se están dando algunos juicios en Argentina, en Colombia, donde se están enjuiciando a los militares. Cita, ¿cuál tu punto de vista desde el ámbito internacional y de la lucha que han tenido tanto familiares como amigos y colegas de los detenidos desaparecidos? Bueno, yo creo que el gran referente para la mayoría de nosotros es justamente la lucha que han dado todas las familias desde de la época de la dictadura, ¿no? Ellas han logrado hacer como una gran lucha que, como ya mencionaba Judith, pues llevó a la convención, primero a la interamericana y después a la convención internacional, ¿no? En contra de las desapariciones forzadas. Sí fue una larga lucha y creo que eso, pues a nivel internacional, no hay más que reconocerles ese trabajo. Y pues a nivel nacional, que es en realidad mucho de lo que podría como comentar, tiene que ver más bien que la lucha también ha dado pie a que aquí en México, si bien no jurídicamente no se logra avanzar como internamente mucho, ¿no? Sí se ha logrado, por ejemplo, ahorita que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, todas las familias y todas las organizaciones vemos que una de las herramientas que a final de cuentas, a causa de la impunidad en México, tenemos que utilizar sería la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que son instancias que a final de cuentas ahorita están peleando además por su independencia, principalmente, ¿no? Porque ahorita hay una denuncia muy fuerte de la Comisión diciendo que hay injerencia de la OEA, ¿no? Como ya menciona Judith, pues ahorita quien está a la cabeza, Almagro, está haciendo lo que quiere y eso está afectando también el trabajo de las instancias a nivel interamericano, ¿no? Entonces, pero siguen siendo las herramientas que las familias buscan, porque aquí en México no, pues no hay como respuesta favorable para llevar a juicio, saber la verdad en los casos de las víctimas de desaparición forzada, y principalmente cuando se trata de víctimas de desaparición forzada, que son luchadores sociales, que son activistas, que son defensores de derechos humanos, o sea, cualquier persona desaparecida de manera forzada que haya sido por su actividad política, en México no encuentra la justicia. Es más fácil una desaparición forzada de los últimos años, que es de las que implementaron con la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que puedan llevar a juicio hasta militares, ¿no? Que nunca son de alto rango, son soldados, son algunos capitanes, o sea, nunca llega a toda la cadena de mando, pero se queda ahí, ¿no? Y pues al final de cuentas ahí está el caso Alvarado, que se fue a la Corte Interamericana y falló en contra del Estado mexicano, ¿no? Entonces, al no ver aquí ningún familiar de víctimas de desaparición forzada, el acceso a la justicia y a la verdad, una de las herramientas y a lo que nos obligan a recurrir no nada más a las familias, sino a las organizaciones que los acompañamos, es a ir a las instancias internacionales como la Corte Interamericana. Justamente las Madres de Plaza de Mayo han sido un referente para el mundo en el tema de la búsqueda y la exigencia por la presentación con vida de las personas desaparecidas. México también con el Comité Eureka, y me parece sumamente importante hacer un balance digamos, en este momento y recordando la experiencia de estos grupos que en momentos muy difíciles en su contexto no les importó salir y manifestarse y exigir la presentación con vida de sus familiares. Y tienes justo ahí, como lo decía hace un momento, a las familias
empujando. Ahora, en estos últimos ya 14 años que tenemos con un aumento en las desapariciones, que ha evolucionado, digamos, en el caso de México, no solo tenemos la desaparición forzada típica, sino otros actores criminales con la tolerancia del Estado, que al final, digamos, se configuraría como una desaparición forzada porque hay tolerancia del Estado, utilizan esta práctica y la han utilizado en México para sembrar terror. Y nuevamente vemos a las familias en medio de contextos sumamente violentos saliendo, exigiendo la localización con vida. Pero particularmente en México, lo que ha estado pasando es que ante el desmantelamiento del Estado de Derecho, o sea, hemos tenido gobiernos sumamente criminales que desmantelaron la Procuraduría de Justicia, las instituciones de seguridad, y ante ese vacío, las familias no se quedaron solo con esperemos que el Estado resuelva, sino al ver que están coludidos, que están desmanteladas las instituciones, las familias decidieron salir y empezaron a hacer sus búsquedas y tenemos ahora decenas de colectivos que se dedican a abrir fosas clandestinas, incluso a buscar y hacer operativos de búsqueda inmediata, y están supliendo al Estado. O sea, tenemos al movimiento de familiares de personas desaparecidas supliendo las funciones del Estado y tratando de encontrar, incluso están encontrando, están identificando cuerpos, y me parece que es algo sumamente como relevante la función que ahora están teniendo estos grupos y que ahora con el cambio en el gobierno federal vemos que la Comisión Nacional de Búsqueda se está coordinando también con estos grupos para poder, digamos, institucionalizar los procesos de búsqueda y potencializar los recursos para poder localizar a las personas desaparecidas. Un tercer punto, si bien el Comité Cerezo acaba de señalar en su informe que dio a conocer la semana pasada que los defensores de derechos humanos se les desaparece menos por parte de la Federación, aún es una práctica que se realiza en las entidades federativas. ¿En dónde estamos parados en México en materia de desaparición forzada, Judith? No se puede negar, ¿verdad?, que por ejemplo, la primera desaparición forzada se inicia en los 60s, en Guerrero, que ahí fue donde fue horrible porque fueron más de 600 detenidos desaparecidos por razones políticas. Hasta el 2000 nosotros teníamos 1,200 detenidos por razones políticas, hasta el 2000. Del 2000 en adelante, 2006 sobre todo, la guerrita que impulsó este señor, Felipe Calderón, eso se convirtió parecido a lo que pasó en Colombia con el Plan Colombia, ¿verdad? Porque supuestamente era la guerra contra el narcotráfico, pero ¿cuál guerra? Era un reacomodo de narcotraficantes para reivindicar y poner al Chapo, que al rato lo iban a poner como presidente, como sucedió en Colombia. En Colombia Uribe lo buscaba la DEA en los 80s, era el número 84 de la DEA, y después era presidente porque allá eliminaron un cartel para a Escobar y luego pusieron como jefe a Uribe. Era lo mismo aquí, iban a eliminar y arrasaron con todos nuestros compañeros con ese pretexto. Entre ellos, mira, se llevaron casi 7 familiares de la familia Reyes. A nuestra compañera Josefina Reyes, que fue la que empezó la denuncia de desapariciones por jovencitas que se daban allá en el Valle. Pasando un retén en San Agustín, ahí la mataron. Entonces, de la fecha esa hasta la fecha acá, entonces se da un incremento considerable de desapariciones entre políticas y por razones comunes. Pero
¿qué predominó? Las razones comunes, ¿verdad? Entonces era como minimizar. Eso fue muy interesante, o para mí me parece muy, muy importante el trabajo y el desarrollo de los compañeros desaparecidos en el 2006, del papá de Nadine y de esta otra niña, porque hicieron un proceso adecuado, ¿verdad? Jurídicamente, que antes no teníamos la oportunidad de hacerlo. Eso lo tienen que reconocer en ese sentido. Hay abogados que dijeron, nosotros no la aventamos, y antes decían, no, yo no me aviento contra el gobierno porque, primero, si nosotros íbamos a las instancias, nos encarcelaban. Y si había un abogado que empezara la denuncia, lo desaparecían también. Entonces, no quería nadie hacerse responsable. Y además también porque no teníamos absolutamente nada de evidencias de dónde se los habían llevado, quién se los había llevado, hasta que abren el Archivo General de la Nación y ahí encontramos evidencias. Y, por ejemplo, el caso de mi hermana, apenas el 28 y 29 de septiembre voy a presentar la denuncia. Imagínate, son 42 años. Yo creo que todo el trabajo de resistencia que hemos hecho, ¿verdad? Tanto en el pasado como en el presente, es producto de todo lo que se está viendo ahora. Lo que sí es que nosotros no podemos, y no se puede negar que hoy hay otra política, tratan de llevar a cabo otra política que nosotros tenemos que retomar para que concretar y nos digan dónde están nuestros hermanos, dónde están. Y en verdad no es sencillo, tenemos que tener claridad en eso. ¿Por qué? Porque ahí está el poder económico, político, social, estructural. O sea, no es así de que, mire, a mí mañana me va a decir dónde está mi hermana y tiene que decirme y se tiene que meter al campo militar. No. Por ahí nos decían, los gusanos verdes están tratando de tumbar esto porque los están tocando. Y lo pueden tumbar. Pueden tumbar esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a quedar sin Juan y sin las gallinas. En este momento, como lo está haciendo el Comité Cerezo, como lo está haciendo Nadine, como lo está haciendo todas las compañeras, seguir presionando, ¿verdad? Y hasta que nos digan dónde están, porque además la convención establece, ¿sí?, en el preámbulo el derecho que tenemos nosotros de conocer la verdad, de que nos digan dónde están. Que lleven a juicio a los responsables, aunque hayan muerto. ¿Sí? O sea, eso a nosotros, pero también que identifiquen todos los que fueron responsables y que están vivos en la actualidad, para poder que sean llevados a la justicia como garantía de que no se vuelva a repetir este delito que ha ofendido a la humanidad, ha destruido familias, a niños que han abandonado, se han ido a la calle, o sea, ha dejado un gran sufrimiento, ¿verdad? Económico, político, social, psicológico. Yo me veo muy fuerte, ahí donde ves, pero a veces me quiebro, a veces lloro y digo, pero si ya pasaron 42 años, ¿y eso qué? Nosotros vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, que se mantenga viva la memoria y reparación integral como garantía de no repetición. Cita, por favor, tu participación. ¿Dónde está parado México en este momento, en este sexenio, en materia de desaparición forzada? Bueno, como ya el informe de este año que sacamos como Comité Cerezo México en conjunto con ACUDE y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, nada más tenemos registradas 4 desapariciones forzadas de personas defensoras de derechos humanos, luchadores sociales o activistas, ¿no? Claro que hay una disminución significativa en tanto que
hasta que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, que nosotros documentamos de 2006-2007 hasta el sexenio pasado, tenemos 104, ¿no? Entonces, eran como, no, o sea, sí disminuyó muchísimo, ¿no? Sin embargo, lo que es real es que la práctica ahora ha cambiado, ¿no? Si recordamos bien la definición de la desaparición forzada, tiene que cumplir con 3 cosas, ¿no? Primero, pues la detención legal o ilegal de una persona. Segundo, pues que se ha llevado a un lugar de encarcelamiento. Y tercero, que la autoridad haya negado o niegue esa detención, ¿no? Y esos casos se han dado, ¿no? Uno de esos casos o 2 de esos casos, tenemos el caso del compañero Javier González Díaz, que actualmente se encuentra preso desde hace un año y un mes en la cárcel de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Él es un defensor de la tierra y de la vida digna, que primero fue víctima de desaparición forzada por más de 27 horas, ¿no? Las autoridades se sabe de su detención, pero nunca lo presentan ante el Ministerio Público, y después de una acción urgente que como Comité Cerezo México emitimos, lo presentan, torturado obviamente, ya con cargos imputados en la cárcel de San Cristóbal, en Chiapas, ¿no? Y como esos casos, bueno, está el caso de Guadalajara, ¿no? Que también cuando hubo la manifestación, salieron los chavos hace poco, ¿no? Se los llevaron personas de civil y nunca los presentaron al Ministerio Público, negaron haberlos detenido, ¿no? Eso configuró varias desapariciones forzadas. Sin embargo, la práctica es que ya no necesariamente son de desapariciones forzadas de larga data, como los casos anteriores, sino que ahora o aparecen en prisión o aparecen, que ya lo veíamos en el sexenio pasado, que venía como disminuyendo después de la desaparición forzada de los 43 normalistas, que había desaparición forzada, pero culminaban en ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, en este sexenio sí han disminuido los de larga data, pero también hay que decirlo, o sea, hay desapariciones forzadas pocas, pero las que se han cometido contra defensores de derechos humanos, en algunos casos han terminado en prisión por motivos políticos. Entonces, lo que nosotros consideramos es que mientras siga habiendo impunidad, ¿no? Porque hay una impunidad que data desde los años 60, como ya lo mencionaba Judith, la lucha se ha dado, ¿no? Por llevar a toda la cadena de mando, por llevar a todos a juicio, pero hasta ahorita no ha habido como eso, y la reparación integral del daño de la que se mencionaba hace rato, pues tiene que ver con el desmantelamiento de esas estructuras que permitieron y que siguen permitiendo ahorita que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo. A lo mejor en este sexenio siguen disminuyendo, o a lo mejor incrementan, no lo sabemos, pero si no se ha erradicado la práctica, o sea, la práctica se sigue cometiendo, y en México esa práctica ha sido sistemática, ¿no? O sea, no ha habido un solo año en que no haya habido desapariciones forzadas en nuestro país, y eso es consecuencia de la impunidad en la que el Estado ha estado manteniendo estos actos, ¿no?, graves de violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es el panorama que ves en México, Jorge? Bueno, con reserva de lo que está publicado en el informe del Comité Cerezo, me parece que sí es importante ver las nuevas dinámicas que justo se están llevando a cabo por parte de la Federación. Hay una orden expresa del presidente, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas de no reprimir, y digamos, pero al final tenemos desplegado al ejército por todo el territorio, y esto genera mucho riesgo. Seguimos teniendo empresas transnacionales que, digamos, justo con el apoyo a veces de los gobiernos locales, les facilita el uso de la práctica de la desaparición. Y por otro lado tenemos a una Fiscalía General de la República que parecería que cada vez está más cerrada a realizar
investigaciones en este sentido, pero al menos hemos visto justo cambios en la federación discursivos, y en la práctica vemos a un ejército todavía violento. Y acabamos de ver un hecho muy lamentable hace unos días, pero al menos en lo público la letalidad del ejército parecería que ha ido bajando. Sin embargo, justo en las entidades federativas se siguen presentando estos casos, y parecería que el hecho de mantener este discurso del federalismo en el caso de las desapariciones forzadas no está ayudando, porque justo el permitir como o tolerar estas prácticas desde la federación también me parece que es un error, o sea, porque tendría la federación que intervenir ante estos hechos, o sea, reconociendo la autonomía de los gobiernos locales, pero cuando estás frente a una desaparición forzada cometida por policías municipales o por policías del Estado, me parece que el Estado, el gobierno local no puede investigarse a sí mismo, porque conocemos las redes de poder que existen ahí, y ahí la federación tendría que intervenir y hacer una investigación, digamos, de manera imparcial, más y mucho más profunda. Entonces, yo creo que es positivo que estamos viendo, y como se refleja en el informe del Comité Cerezo, que hay una disminución en el ataque a las personas defensoras de derechos humanos por parte de la Federación. Sin embargo, me parece que si queremos desmontar esta estructura criminal, también se tiene que presionar y hacer una cierta intervención hacia los gobiernos locales, porque, digamos, desde la Federación se puede hacer, pero al final es un ámbito de competencia reducido. O sea, los gobiernos locales son los que tienen, digamos, más presencia, y es ahí donde también se tiene que combatir este tipo de prácticas. Finalmente, el último punto, y ahorita que hablaban precisamente de esta impunidad, se habla de una consulta para enjuiciar a los expresidentes, pero la justicia no se puede poner a consulta, más cuando todos estos expresidentes tienen muchos desaparecidos en sus sexenios. Judith, ¿cuál es tu percepción en este sentido? Bueno, yo en verdad me considero una mujer afortunada porque tuve la experiencia de vivir en Venezuela. Y vi también como la estrategia que montaba el presidente Chávez. Incluso yo trabajé en una consulta para el control de armas, municiones y desarme. Allá era impresionante, había más de 2,000 lugares donde vendían las armas, y eran de militares. Eran de militares, eran de compañeros de Chávez. Entonces, en una ocasión, cuando llegué a hacer la consulta a una comunidad muy organizada, me dijeron, ¿y en qué consiste la consulta? No, pues para ver qué piensa usted de las armas. No necesita hacer un taller. Yo le digo, mire, ahí está aquí a la vuelta una armería de un militar. Y yo me quedé así, pues es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué impulsó esa consulta el presidente Chávez? Para tener un respaldo. Y no decir, yo no soy el que estoy diciendo eso, es el pueblo el que quiere que se desarmen, y desapareció todas las armerías. Y logró el control de las municiones, las armas, o sea, hasta color le puso a las balas. Estas balas las va a usar la Guardia Nacional, esta la va a usar la Policía Nacional Bolivariana, esta la va a usar el Ejército. Y te daban 20 y luego ya te decían, tú repercutiste 2 balas, ¿en qué? O sea, era un control muy interesante. Y aquí creo que es lo mismo. Él no se quiere aventar el rollo, él dice que él está en contra de esa consulta. Claro, porque esta gente se sabe que está financiando a todo galope, a mucha gente,
para que armen argüende. O sea, por eso él va a decir, yo no apruebo la consulta. Lo ha dicho, yo no, o sea, yo respeto lo que ustedes vayan a hacer, pero yo estoy en contra de la consulta. Y yo te digo, pues nosotros estaremos en contra, hermano, pero la gran mayoría, pues, claro, vamos a enjuiciar estas lacras asesinas. Yo principalmente a Felipe Calderón, que nos mató aquí a gente como no te imaginas. Mientras nosotros no llevemos a juicio a esa gente, porque ellos tienen sus enlaces, tienen todos sus enlaces. Nos guste o no nos guste, la gente va, el pueblo va a decidir. Y bueno, ya lo veremos. Yo en verdad, hasta votaría porque a los muertos presidentes también los incluyeran ahí, a Díaz Ordaz, a López Portillo, que fue el que desapareció a mi hermana, en verdad, y necesitamos enjuiciarlos. Ya se acabó esto, qué bueno. ¿Sí? Enjuiciarlos porque le han hecho tanto daño a nuestros pueblos. Han robado, se han quedado con toda la riqueza. México tiene muchos recursos que si se reparten equitativamente, no tendría que haber pobreza ni miseria ni nada. Cita, ¿tú cómo ves esta situación del enjuiciamiento? Y pues claro, tomando en cuenta que muchos de estos expresidentes cometieron muchas desapariciones forzadas. Ahorita se los busco. Bueno, yo estoy de acuerdo con Judith. Creo que en efecto, el actual presidente Andrés Manuel ha dicho que él prefiere el punto final, ¿no? Que nosotros como organizaciones y las familias, principalmente todas las familias y todos los afectados de la guerra contra el narcotráfico que impulsó Felipe Calderón. Pregúntale a la familia Reyes, no, la primera. Claro, ¿cómo? Punto final nunca, ¿no? O sea, eso no, porque lo vimos lo que pasó en Argentina cuando pusieron el punto final, ¿no? Entonces, no queremos eso. Ahora, la consulta, yo creo que está bien. A mí lo que podría preocuparnos es que solamente los vayan a enjuiciar por corrupción. Si los van a llevar a juicio, y como dice, si va a ser a los expresidentes, no es nada más desde Fox, tiene que ser desde los 60, ¿no? Tendrían que enjuiciarlos a todos y no nada más a los expresidentes, tendrían que ser a los secretarios de Estado, tendría que ser a los mandos militares, a los grandes mandos militares, tendrían que enjuiciar a todos. O sea, toda la cadena de mando, y estamos hablando de una cadena de mando de 40 y tantos años. O sea, todos ellos tendrían que ser enjuiciados. Porque llevar la justicia solamente de los que son de este siglo no es justicia. O sea, tendría que ser justicia para todos, y no solamente por corrupción. Tendrían que ser enjuiciados por corrupción, por las graves violaciones a derechos humanos que cometieron, por el saqueo y la pobreza en nuestro país. Sí. Porque eso sí realmente, diría uno, la 4T avanzó, y entonces sí vamos, a partir de ahorita, como ahora en Argentina se está peleando por él nunca más, nosotros podríamos estar luchando. Entonces, a partir del momento en el que los enjuicien a todos, para entonces nunca más volver a permitir que vuelva a ocurrir esto, porque el riesgo que corremos es justamente que ahorita sí está este sexenio, que pareciera, ¿no? Y que realmente no es como ni el sexenio de Felipe Calderón, ni como el de Peña Nieto, pero si no se hace este proceso de justicia y verdad, porque además no es nada más llevarlos a juicio, es saber qué hicieron, saber dónde tienen a todas las víctimas de desaparición forzada, dónde están todos y cada uno de ellos. Entonces de nada va a servir. O sea, si es nada más por corrupción, además los años que les van a dar es nada, ¿no? Porque se van a zafar, ellos tienen cómo zafarse de esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, el juicio, la consulta va bien, pero la consulta tendría que ser en el juicio completo. Juicio completo y no nada más de este siglo, a estos últimos 3 expresidentes. Sería a todos, de los últimos 40 y tantos años, 40 años, ¿no? Y una participación, que nosotros no hemos sacado la lista completa de todos los presidentes, de todos los secretarios de gobernador, de todos los generales que estuvieron en el ejército, así como tenemos la lista de nuestras víctimas,
de desaparición forzada, ejecutados, encarcelados. Debemos de tener una lista completa de todos estos señores. Tan vivos, tan muertos, ¿qué les pasó? ¿Sí? Sí, bueno, y además sería importante hacer el ejercicio de lo que se está exigiendo y lo que se le pidió desde que estaba ya como candidato electo al actual presidente, que es que se haga la Comisión de la Verdad y que se sepa, que se haga una gran Comisión de la Verdad, que se sepa desde lo que pasó en la época de la Guerra Sucia y todo lo que ha pasado en estos últimos años. Porque de otra manera, un juicio nada más para saber que son corruptos, sabemos que son corruptos. Claro. Pero lo más dolido y lo más sentido de todo del pueblo ha sido las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido en contra de él durante todos estos 40 y tantos años. ¿Cómo ves tú esta situación, Jorge, en caso de desaparición forzada y que ellos tienen que rendir cuentas por estas desapariciones que cometieron durante sus sexenios? Digamos que el hecho de como discursar sobre poner o enjuiciar, investigar y enjuiciar a expresidentes, me parece que desdibuja la responsabilidad que tiene el Estado, justamente. Como lo ha señalado bien, o sea, la justicia no se puede poner a consulta, y menos cuando se trata de graves crímenes como los que hemos vivido en los últimos sexenios, que son graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, me parece un error porque no contribuye a fortalecer el Estado de Derecho, y me parece que incluso es una postura donde el Ejecutivo parecería que titubea a si debe de usar el Estado de Derecho o no. Yo creo que la postura del Ejecutivo debe ser muy clara, decir, si hay y se cometieron crímenes, se tienen que investigar. Y no podemos poner esto a consulta. O sea, se puede poner a consulta un montón de cosas, pero la justicia no se consulta. La justicia se tiene que hacer y el Estado tiene la obligación de hacer eso. Entonces, a mí me parece que ahí hay un error en intentar mandar el tema a una consulta, y creo que sería un muy buen mensaje de la Federación asumir su papel, y además con el discurso de un nuevo régimen, de romper como la cadena de impunidad y el pacto. El mejor mensaje que puede mandar es decir que van a presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable de las anteriores administraciones por las atrocidades que cometieron. Y a mí me parece que ese sería un gran mensaje, y no una cosa muy discursiva que no acaba nada, y eso no manda el mensaje que tendría y que esperarían incluso las víctimas, o sea, de un presidente que asuma su papel, su rol, y diga se va a hacer justicia. Entonces, yo esperaría que el presidente, la administración federal puedan cambiar al menos el discurso y decir que se va a investigar. O sea, no es facultad del presidente enjuiciarlos, y él solamente tendrá que presentar una denuncia y la fiscalía tendrá que investigarlo, y que demuestre que es un nuevo régimen, que la impunidad se está terminando y que las instituciones están funcionando. Porque lo que necesitamos es eso, o sea, que el Estado funcione. Nos hace mucha falta. Yo creo que eso, el discursar la justicia no ayuda mucho. Muchas gracias por su participación. ¿Algún cierre que quieran hacer, Judith? Bueno, que tenemos mucho trabajo por delante. Lo digo como FEDEFAM. FEDEFAM va a cumplir del 21 al 23 de enero 40 años. Y en verdad hay mucho que hacer, mucho que hacer. Ya reconoció el gobierno al comité. La convención ya estaba firmada y ratificada. El comité contra las desapariciones forzadas ya va a poder venir a México,
y necesitamos estar unidos y tener claridad de qué es lo que queremos pedirle, ¿verdad? Porque para llegar el comité tiene que ser aprobado por el Ejecutivo, así que pues ya lo aprobó, vamos a ver cómo nos vamos a organizar. Hay mucho trabajo y bueno, seguir en coordinación. Muchas gracias. Cita, ¿algún último comentario? Pues nada, agradecer estar en esta mesa. Es siempre un placer y un gusto estar con Judith. Aprende uno demasiado. Y pues nada, hay que seguir este camino. El camino no es corto, ¿no? El camino es bastante largo y más para los casos de desaparición forzada y más en México, ¿no? Hay que seguir luchando por memoria, por verdad, por justicia, por garantías de no repetición, ¿no? Acompañar ahorita y seguir impulsando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya a favor de las víctimas en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, porque eso abriría el camino para muchas otras víctimas, y que ojalá y logremos ver ya sentados en el banquillo de los acusados a todos los responsables de estas graves violaciones a derechos humanos. Finalmente, ¿algo que desees agregar, Jorge? Solamente recordar que lamentablemente las desapariciones continúan, o sea, y necesitamos como seguir vigilantes de que se consoliden, por ejemplo, las comisiones de búsqueda, garantizar que tengan el presupuesto necesario, transparentar sus labores y sobre todo pues estar al pendiente de las acciones que hacen los diferentes grupos de familiares y en la medida de la posibilidad de cada quien que nos escucha, que los puedan apoyar y digamos no descobijar a este grupo de familias, sobre todo en los estados, como ya lo he dicho, hemos visto cosas muy lamentables, por ejemplo en Jalisco, donde abiertamente la policía de la fiscalía desapareció a decenas de jóvenes a la luz del día, o como en Guanajuato, donde el gobernador manda a reprimir con la policía familiares de desaparecidos justamente que se estaban manifestando por la ausencia de mecanismos de búsqueda. Y ahí me parece que tenemos como sociedad que estar al pendiente, ayudando en las exigencias de estos grupos, y también exigirle a la federación que tiene que intervenir en este tipo de casos, no puede tolerar que se sigan cometiendo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras invitadas y a nuestro invitado por sus aportaciones y muchas gracias a nuestro público por sintonizarnos. Los invito a enviarnos sus comentarios al correo que aparece en la pantalla y a compartir este video. Y recuerden que continuamos exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sea resuelto a favor de las víctimas, se conforme una comisión especial de búsqueda y se ordene su presentación con vida. Hasta la próxima.